Dígaselo serio, quiero ver su gloria. Familia, ver la gloria de Dios, quizá a nosotros se nos sea un poco difícil, pero ya habitamos la gloria de Dios. Una, porque el Espíritu Santo está con nosotros, y dos, porque se manifiesta donde hay dos o tres reunidos en su nombre, dice su palabra. Dice la palabra de Dios que Él está ahí, quien Jesús está, donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Y yo sé que Jesús está aquí en este momento. Amén. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, yo lo creo. Aleluya. Hoy vamos a hablar lo que es el peso de la gloria de Dios y lo que cuesta sentir el peso de la gloria de Dios. Pero debemos de entender que a Dios nadie le ha visto, según la palabra. Y debemos de entender también que hubo un hombre que quería, que le dijo el Señor: Señor, quiero verte, permite que te vea. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo en Éxodo, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, versículo 28, narra que hubo un hombre llamado Moisés que subió al monte Sinaí, y dice la palabra de Dios que allí estaba durante 40 días y 40 noches. Y este fue Moisés, dice la palabra. Pero Moisés pasó tiempo allí con Dios, pero no pudo ver a Dios. No es que estaba con Dios, como muchos dicen que hasta comió con él. Pues la Biblia no me dice eso. Sí, la Biblia me registra de que incluso después que él tenía 6 días en ayuno y oración, dice que el séptimo día, número 7, el cual es uno de los números perfectos de Dios, vino la voz de Jehová y le habló, porque el Señor le dijo de esta manera: espera aquí, porque voy a escribir la tabla de los mandamientos. No fue que le escribió estando Moisés ahí, no, Moisés estaba solamente escuchando la voz de Dios, pero no estaba viendo a Dios. Pero Moisés, al ver esto, le dijo de esta manera: Señor, como quien dice, yo te escucho, pero quiero verte, muéstrate. Y dice la palabra que el Señor le dijo de esta manera: no hay hombre que me pueda ver y viva, o sea, resista, pueda vivir, puede estar vivo y verme. ¿Por qué? Porque su gloria, escucha bien, es tan poderosa que hombre humano no ha podido ver a Dios físicamente como muchos piensan. Hay gente que dice: no, porque yo vi a Dios, se me apareció. Mentira. Dios a nadie se le ha aparecido. Entonces, ¿qué fue un ángel? La Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que se registra, dice la Biblia, hay mucha gente que dicen de esta manera: cuando Dios le habló a Moisés, dice la palabra de Dios que estaba en una salsa. El escritor que está escribiendo, que fue el mismo Moisés, dijo de esta manera, escuche bien, el ángel de Jehová, y luego dice Jehová. Algo que te voy a decir: los ángeles son mensajeros de Dios. Debemos de entender para dos cosas: para guardarnos, bendecirnos, guiarnos o darnos una palabra de parte de Dios, o protegernos. Escucha esto. Y lo más importante de todo esto que la Biblia me registra claramente es lo siguiente, familia: es que la Biblia no se equivoca. Dios a nadie se le apareció en el Antiguo Testamento hablándole directamente. Si hubo un hombre donde registra la Biblia en Enoc, el libro de Enoc, dice la palabra que caminó con Dios. Pero cuando dice caminó con Dios, no era que Dios andaba caminando con él. Si usted se ve el contexto original en hebreo, le está diciendo claramente esto a usted para que usted pueda entender. No fue que no caminó con Dios, fue que no pudo sentir la presencia de Dios, guardarse con Dios y sentir a Dios y caminar con Él, porque Dios habita en los corazones de cada uno de nosotros. Dios no es que anduvo con Enoc caminando de allí para acá, de allá para acá. No es así, no es como se interpreta la palabra, no es como está o como tú puedes entenderle, algo más profundo. Amén. Es como que yo te diga a ti de esta manera: voy a caminar, ando con Jesús. Hoy día vamos a llamar al Espíritu Santo como tal, está hoy día presente. Ando lleno del Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo y ando para acá y para allá con Él. Si usted va a escribir: yo anduve con el Espíritu Santo, estuve ahí con el Espíritu Santo, es lo que se refiere en el libro de Enoc y la historia que refleja sobre Él aquí. Y debemos de entender algo, familia, de que como Dios no se le representó a nadie en persona física, debemos de entender de que fueron ángeles enviados por Dios, porque la Biblia claramente especifica de que nadie le ha visto y nadie le ha podido ver. Y lo dice Pablo claramente
Pero el tema es el peso de su gloria. ¿Cómo yo puedo habitar bajo esa gloria? ¿Cómo yo puedo sentir y escuchar a Dios por medio de sus ángeles o por medio del Espíritu Santo? Amén. Y usted se preguntaría entonces, pastor, ¿cómo es entonces Dios a nadie le ha hablado? Porque la Biblia habla de que Dios habló, sí habló, pero habló por medio de sus ángeles, amén. Porque los ángeles son mensajeros de Dios y el Espíritu Santo hoy día es quien habla. Cuando Dios dice, Dios me habló, no fue Dios que habló. Dios sí, podemos decir de que Dios no habló, pero a través del Espíritu Santo. Porque Dios a nadie directamente le va a hablar. Porque cuando Dios habla, algo sucede. Y cuando Dios escoge a alguien, lo escoge para marcarlo, pero no para hablar directamente, sino para enviar su voz con sus mensajeros. Algo que te diré es esto: Dios escoge no gente importante, sino gente para utilizarla en importancia, porque importante no somos ninguno. Amén, somos seres humanos imperfectos, el cual Dios busca un cuerpo útil y con la capacidad, escucha bien, de poder hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que me registra la Biblia es que Moisés, dice la palabra, era un hombre tartamudo. Punto número 1. A veces nosotros tenemos errores para servirle a Dios y le ponemos excusa. Y no sabemos que no importa, por encima de la excusa, Dios te va a utilizar. Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Porque Dios lo que no quiere de ti es más, cuando tú más excusa pones, más Dios va a buscar, aleluya, el significado para usarte. Y una de las cosas más importantes que me registra la Biblia es que Moisés subió al monte Sinaí, pero antes de subir al monte Sinaí ocurrió algo, familia. Y lo que ocurrió fue el llamamiento de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. La Biblia dice de esta manera que Moisés, en aquel tiempo, todo niño varón hebreo iba a ser muerto, lo iban a matar. Pero ocurrió algo muy interesante: es que Moisés nace bello, nace precioso, y su padre y su madre lo esconden por ciertos meses. Y dice que estando escondido, dice la palabra de Dios, que temían de tenerlo en casa. Luego hacen una canasta, dice la palabra de Dios, y la calafatean con asfalto. Y dice la palabra de Dios que colocan el bebé. Y en eso ocurre, ya usted sabe lo que ocurrió, que la hija del rey, la hija del faraón, dice que se le ocurrió bañarse en ese momento. Y dice la palabra de Dios que como se le ocurrió bañarse, ya Moisés venía bajando. Y dice que una de las que le servían, pues logró ver, dice la palabra de Dios, este niño, y se lo entregó a esta joven. Amén. El cual ella lo cría, pero manda a buscar una mujer hebrea. Y mandaron a buscar a su propia madre, quien lo amamantó hasta que ya fuera de este estado. Y dice la palabra de Dios algo muy interesante, de que ahora Moisés está siendo criado en el palacio. No para ser rey, no registra la historia esto. Lo que sí registra que formaba parte de los egipcios. Y lo que sí registra la Biblia, de que él sabía cuál era su linaje hebrea. De que él sabía, aleluya, a qué pueblo le pertenecía. Y la madre sabía también que ese niño era hebreo, que no era egipcio. Pero aquí dice la palabra que él creció con dos culturas: cultura hebrea y cultura egipcia. Pero él tenía más hebreo porque la sangre de los hebreos iba por él, estaba en él, y él sabía incluso quién era su verdadera madre. Lo más interesante es que él crece, ya es un joven grande, ya puede defenderse solo. Allí dice la palabra que Moisés está viendo de que uno de los soldados de Egipto está maltratando uno de aquellos esclavos hebreos. Diga conmigo, la sangre jala. Y sabe qué ocurrió, que la sangre le jaló y se hiró. Y dice la palabra de Dios que mató a aquel soldado egipcio. Y dice la palabra de Dios que Moisés se asustó, no encontraba qué iba a hacer. Escucha esto. Entonces Moisés agarra, no le pregunta a nadie, y se va del palacio del faraón. Se va de la casa donde vive su madre. Y dice que corre por el desierto. Y estando en el desierto, allí conoce, aleluya, a unas cuantas jóvenes, la ayuda. Y dice la palabra de Dios que ahí pues se involucra. Y dice la palabra de Dios que allí tiene un suegro llamado Jetro. Amén. Y dice que allí se le da pues la hija de uno de ellas.
Y dice la palabra de Dios de una de las hijas de Jetro, el cual Moisés se casa y tiene hijo. Pero lo más interesante de todo esto, familia, es de que este Moisés, mire la historia cómo inicia. Moisés, aleluya, escapa, anda huyendo, temiendo a que lo maten. Y dice que no lo encontraron porque andaban huyendo en el desierto. Por aquí viene el llamamiento del Moisés, el cual pudo ver la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios de que este Moisés, dice la palabra, estando allí en casa de Jetro, ya estaba apacentando las ovejas, ya tenía ganado, ya Moisés estaba en trabajo, ya Moisés pues estaba comprometido con una familia, el cual dice la palabra de Dios que entonces, paseando un día las ovejas de Jetro, dice la palabra de Dios que vio una zarza que estaba ardiendo en llama. Pero esto no era tan sorprendente en aquel tiempo, porque estamos hablando de un desierto, estamos hablando de un campo. Esto siempre vivía ocurriendo. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió? Es que él se queda viendo de que la salsa está ardiendo, pero esta rama, la palabra salsa es una rama seca, y dice que nota, pero que esta salsa está ardiendo. Pero lo extraño es de que no es que está ardiendo, esto es normal, de que el sol en el desierto, en el lugar donde él está, esté tan fuerte de que ramas se prendan. Esto es normal, ok, pero lo que no es normal, que esta salsa no se consume, esta rama no se consume. Esto trae una expectativa ante Moisés al acercarse donde está la salsa. Amén. Y dice que cuando se acerca a notar la curiosidad de esto, porque no estamos hablando de una salsita, no estamos hablando de un poco de humo, no estamos hablando de un poco de fuego, estamos hablando de un fuego que él pudo reflejar y ver de lejos. Y cuando se acerca, dice la palabra, una voz salió en medio de la salsa y le dijo de esta manera: quítate la sandalia de tu calzado, porque la tierra que está pisando santa es. Lo primero es, allí está representando el fuego. Y si queremos ver la gloria de Dios, vamos a entender dos cosas. Primero, Dios nos va a acercar al fuego. El fuego quema todo lo que nos sirve. El fuego quema y saca de la vida de aquella persona lo que a Dios no le agrada. Pero lo más interesante de todo esto es lo siguiente, de que tiene un diálogo con la voz que está en la salsa. En la salsa no había un ángel, no. En la salsa no estaba Dios. En la salsa simplemente lo que había, una voz que salía en medio de ella. Él no pudo ver un ángel. La Biblia menciona el ángel de Jehová. Claro que sí, que es el ángel de Jehová, pero él no lo puede ver cara a cara. Amén. Y lo más interesante es que él está dialogando en medio de la salsa. Y dice la palabra de Dios que allí tiene un diálogo. Y dice la palabra de que el diálogo es que Dios lo va a escoger para enviarlo a Egipto, ya cuando él tiene años y años y años que no sabe de Egipto. Me imagino que si Moisés se aparece, ni lo reconocen, porque estamos hablando de muchos años donde él anduvo por el desierto huyendo hasta encontrarse en la casa de Jetro. Amén. Y lo más interesante es esto, de que Dios ahora lo prepara para poderlo enviar, y allí tienen diálogos. Él sabía que llevaba una culpabilidad y una muerte encima, donde no podía reconciliarse con los egipcios para poder pedir perdón. Pero algo que te voy a decir, diga conmigo: Dios tiene todo preparado para mostrarme su gloria. Y lo más interesante de todo esto es lo siguiente que me dice Éxodo. Y lo que me dice es que el ángel tiene una conversación con él. Y le dice de esta manera: mete la mano en tu costado, mete la mano en tu seno, perdón. Y cuando mete la mano, salió llena de lepra, se sorprendió, vuelve y entra, y luego salió limpio. ¿Qué usted cree que representa esto? Aquí está representando dos cosas. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y cuando vuelve y entra la mano que sale limpia, es de que Dios es el único que puede limpiar todo dentro de ti. Pero aquí lo más interesante de esta historia es lo siguiente: es que este Moisés, aleluya, teniendo un diálogo aquí con el ángel de Jehová. Algo que le voy a decir es esto. Esto va a sonar un poco extraño. Los ángeles no solo son los mensajeros de Dios. Para mí son los autoparlantes de Dios en la tierra. Ejemplo. Pongo un ejemplo. Usted ha visto cuando alguien tiene una llamada directa. Oh, yo estoy hablando ahora mismo con Dios. Él me está diciendo esto, él dice que haga esto. Me imagino que Dios
escucha esto, en ese momento estaba escuchando la conversación del ángel, estaba escuchando la conversación de Moisés. Usted diría, Dios estaba ahí, póngalo como usted quiera, pero Moisés dice que era Dios. El mismo pasaje dice que era un ángel. Lo que pasa es que ni Moisés sabía identificar si era Dios o era un ángel. Pero ya que usted y yo conocemos la Biblia, entendemos de que era un ángel que le estaba hablando por vía, escucha bien, de Jehová. Amén. Y lo que a mí me interesa de esta historia, para darte a entender, es que Moisés obedece, pero antes de obedecer pone varias preguntas y pone condiciones. Escuche bien, pone condición. Y no solo Moisés, todo hombre que a sí mismo se menosprecia, así como Gedeón, la Biblia dice que le puso condiciones a Dios. Si en verdad eres tú que está hablando, le dijo Moisés de esta manera, no así, sino fue Gedeón que se lo dijo y le puso prueba. Pero Moisés le dijo, Señor, está bien, imaginémonos de que yo voy ahí allá, yo no sé hablar, yo no tengo una voz elocuente, Señor, para pasarme y presentarme ante el faraón. Tú sabes que el faraón es esto. Yo sé que tiene el pueblo entero hebreo allí como esclavo, pero yo no soy lo cuento para esto. Y dice la palabra de que ya el Señor tenía a su hermano preparado, Aarón, para ser el locutor en vez de él. Él solamente tenía que decirle lo que Dios le decía a Moisés y Moisés decírselo a su hermano. Es interesante entender que aunque algo que debe de comprender es que cuando Dios te escoge, Él va a buscar la forma de que se cumpla el propósito. Porque si ya tú estás aquí en este camino, es con un propósito, aunque tú no lo entiendas. Hay veces donde no lo va a entender y tú dirías, pero es que me gusta estar ahí, me gusta escuchar su palabra, me gusta escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Algo va a hacer Dios a tu favor, la salsa se va a encender y te va a hablar y Dios va a poner señales ante ti, aunque tú no lo creas, Dios te está preparando, amén. Y lo más interesante de toda esta historia es lo siguiente, que a mí me conmueve y me impacta, es que Moisés ahí, aleluya, hablando con el ángel, ya para finalizar, él le dijo, ok, pero ¿con qué voy? Solamente le digo a ellos de que alguien me envió. No, ¿cómo es tu nombre? Dile que yo soy el que soy. ¿Qué es esto, Señor? Como quien dice, esto no es un nombre. Eso crees tú que no es un nombre. Dile que yo soy el que soy. Pero ¿qué significa? Yo soy el que soy. Yo soy el que liberto. Yo soy el que sano. Yo soy el que rompe cadenas. Yo soy el que doy la libertad. Yo soy el que abre los cielos. Yo soy quien va a abrir el mar en dos. Y yo soy quien de la roca va a sacar agua. Yo soy Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Ok, tú eres Jehová, yo soy el que soy, le digo que me envió, está bien. Pero y las señales, que cuando me pregunten qué señal trae, tira tu vara. Ok, tiré la vara. Oh, se convirtió en serpiente. Ok, agárrala entonces y luego se convierte en vara. Para Moisés esto fue impresionante, pero para el reino, algo que te voy a decir a ti. Si Dios te use milagro, para Satanás no va a ser impresionante. Pero algo que te voy a decir es lo siguiente, que los milagros de Satanás pueden ser momentáneos, pero los de Dios son eternos. Algo que te voy a decir es lo siguiente, Satanás se puede burlar, escucha bien, pero Dios por encima de eso te da la victoria. Y una de las cosas más impactantes que me registra la Biblia en el mismo Éxodo es que Moisés se apasionó desde el primer día que comenzó a hablar con Jehová en la salsa. Algo que te voy a decir, yo no sé cuál fue el primer día cuando tú te apasionaste con ese primer amor, que sentía que Dios te hablaba, que sentía, aleluya, ese deseo apasionadamente de orar ante Dios y buscar su presencia. No sé cuál fue ese día, pero el Señor te dice, apasionate una vez más, porque grandes cosas voy a hacer contigo. Una de las cosas que me gusta de Moisés es que Moisés dijo, espérate, aleluya. Moisés dijo de esta manera, yo voy a volver
volver a escuchar esta voz. Dice la palabra que ahora el GPS de Moisés se llamaba Dios. Sabe que el GPS, incluso cuando mi esposa y yo vamos de viaje, ella me dijo: mi amor, esto está complicado. ¿Cómo así? Prende la bocina del GPS para que me vaya hablando, porque a veces el mirar mucho la pantalla me distrae por dónde voy. Pero si el GPS me habla, yo puedo saber a qué entrada, qué número, qué ruta voy a entrar. Amén. Pues Moisés tenía un GPS audible que se llamaba el Dios Todopoderoso. Señor, ¿qué hago? Señor, estamos en persecución. Mira lo que hizo ahora el faraón. El Señor iba a buscar la voz de ese GPS que está en el cielo, que no te va a dejar perder, sino que te va a mantener alineado para que se cumpla su voluntad en el final que Dios quiere llegar con su pueblo. Amén. Y algo que me gustaba de Moisés era, aleluya, era que Moisés no se dirigía por su cuenta. Amén. Tenía una responsabilidad, y la responsabilidad era: Jehová, tengo que hablar. Cuando el pueblo le decía de esta manera, cuando el pueblo le decía: Moisés, ¿qué hemos de beber? Moisés clamaba a Jehová: Señor, dame una señal, dame una respuesta, háblale a este pueblo. Entonces el Dios Todopoderoso le daba la señal y la respuesta. ¿Qué te quiero decir con esto? En medio de una confusión donde tú no encuentres qué hacer, clama a Jehová, busca a Jehová, conéctate con Él. Él es tu GPS. Él te va a conectar al lugar correcto. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer, y tú te vas a dejar guiar por Él. A veces estamos frustrados. ¿Por qué si Dios está ahí? Moisés en una ocasión, dice la palabra de Dios, después que libertó el pueblo, pero después de libertarlo, escuche bien, después de libertar el pueblo, Dios a través de él, porque Dios siempre, escuchen esto, hay gente, escuché un varón que dijo de esta manera: Dios no necesita de tu ayuda. Yo le dije: ok, entonces vámonos desde Génesis hasta Apocalipsis, si tú dices que no. Porque de la única forma que Dios libera el pueblo a través de un hombre, número uno. Para Dios bendecirte a ti fue a través de un hombre llamado Abraham. Punto número dos. Para Dios poder darle señal a todo lo que está aquí, tuvo que ser a través de un hombre llamado Moisés, abriendo el mar, tocando las aguas. Algo que te voy a decir: Dios siempre va a necesitar de tu ayuda para comunicarse con otro que quiere restaurar. Porque dice la palabra que de oído me escuchan, pero su corazón está. De la única forma, la Biblia dice incluso, en el Nuevo Testamento dice la Biblia: esfuérzalo a entrar. Esfuérzalo, intrúyelo, predícale a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Algo que te diré: Dios siempre va a necesitar de tu ayuda, o si no, la Biblia dice de esta manera: rogaré al Padre, dijo Jesús, a que envíe obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, o sea, los ayudantes son pocos. ¿Qué te quiero decir con esto? Boom, le dimos par de citas bíblicas y todavía se quedó frenando, como decimos allá en el aro, y no podía entrar en la realidad. Pero algo que te diré es esto, familia, para que tú puedas entender de que el Moisés que estamos hablando buscaba la presencia de Dios, buscaba el peso de su gloria. Era tanto la comunicación con Dios, escucha bien, era tanta la comunicación con Dios que llegó hasta debatir mensajes con Dios. Oye esto, Moisés llegó incluso a decirle: Señor, si hubiese sido ya, escucha bien, el Señor iba a destruir todo el pueblo. Lo iba a matar a todos los egipcios, a todos los hebreos que sacó de Egipto, por la rebeldía, por la idolatría, por lo cabezaduras que eran. ¿Y sabe qué hizo Moisés? No, Señor, no lo haga. No lo haga, Señor, no lo haga, no lo haga. Moisés era el pastor de todos ellos. Y dice que por la misericordia de Moisés Dios no lo hizo. O sea, ¿qué te trato de decir con esto? Fue un hombre tan íntegro delante de Dios. Escuche bien, fue un hombre tan apartado para Dios que podía vivir bajo su gloria. Es más, Dios era tan bueno con él que cuando estaba haciendo sol le ponía una nube. Y en la noche, ¿sabe qué le ponía? Una columna para que lo calentara de fuego. Amén. Mira la conexión que tenía este hombre. Por eso incluso fue tan fuerte la conexión con él, que dice la palabra de Dios que el Señor le habló: sube al monte Sinaí. Y ahí estamos hablando en Éxodo capítulo 24, versículo 30. Ahí está hablando cuando el Señor le dijo: sube al monte Sinaí.
Y dice que la nube de gloria cubrió los montes. Y Moisés entró sobre esa nube. Y duró 6 días. Y al 7º día, dice la palabra de Dios, dentro de la nube, dice la palabra de Dios, escuchó una voz. Y allí recibió la tabla de la ley, dice, y los planos de tabernáculos. Escuche bien. Y las instrucciones que Dios le dio a él. Porque Dios iba a hacer un tabernáculo. Dios iba a hacer todo con él. Incluso la primera iglesia se registra que la hizo Moisés, por si usted no lo sabía. Y allí no habían pentecostales ni rabacuco. Allí lo que habían gente buscando a Dios y clamando al Señor. Y Moisés incluso, ¿sabe cómo se construyó el primer templo? Que si usted, escuche bien, si usted tenía oro en su casa, traía el oro. Si usted, mujer, escuche esto, hacía lo que eran mantos, manteles y ropa, traía ropa. Y dice la palabra de Dios que eso se vendía. Y al venderse eso, comenzaron a construir todo. Escuche bien, todo se comenzó a construir. Escuche esto, amén. Y allí se construyó el primer tabernáculo para Dios, la iglesia. Allí se formó, por si usted no lo sabía. Y dice la palabra de Dios que allí Dios pone regla y pone la tabla de los mandamientos para que el hombre obedezca. Pero el hombre, ahí fue el hombre, es que el hombre malo, el hombre terco, el hombre tú le dices por aquí, se va por allá. En serio, entonces ¿qué pasa? Se organizó solo un poco, no tanto se organizó. Pero allí pasó algo cuando Moisés baja del monte cubierto en gloria. Dice la palabra que lo vieron resplandeciendo en gloria después de 40 días y 40 noches. Y dice la palabra de Dios que muchos de ellos querían subir, los sacerdotes, porque querían ver lo que se estaba moviendo en esa nube. El monte Sinaí, la nube les cubre, por si usted no lo sabía. No es un montecito que se sube fácilmente. Hoy día quizá, pero déjame decirte que se ha modernizado con escalones y todo eso. Pero el monte Sinaí es un monte bien alto donde Moisés se apartó. Y cuando duró 40 días y 40 noches dijeron, ese se murió y ese está muerto, vaya y busque el cadáver de él. Pero como eran tan altos, nadie que podía subir, porque él no le dijo no suba a nadie. Pero pasó algo, familia, de que ya tenían un becerro con el oro. Escuche bien, y se hicieron Dios, y se hicieron un Dios. Entonces cuando Moisés bajó, escuche bien, porque cuando tú vas bajo la gloria de Dios, escucha bien, hay una ira santa, por si no lo sabía. Hay una ira que es santa. ¿Y cuál es esa ira santa? Esa ira que cela la cosa de Dios. Esa ira que aborrece el pecado. Esa ira que aborrece la idolatría. Y esto le va a pasar a todos los cristianos que llegan a una casa y le encuentran lleno de cuadros. Y cuando le prenden vela, ahí es que se le prende la ira a cada uno de los cristianos, por si no lo sabía. Ahí es donde usted tiene, la Biblia dice, iraos, pero no pequéis. Pero también debemos de entender que tenemos que tener paciencia y soportar que Dios también te sacó de ahí. Y la Biblia me registra a mí que Moisés, cuando bajó de ahí, dice la palabra de Dios, antes de bajar de ahí, él le dijo de esta manera en Éxodo capítulo 33, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Y el Señor le dijo en Éxodo 23, versículo 20, le dijo de esta manera, no podré ver mi rostro, porque no me verá hombre y viva. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Señor le dice de que Él no puede ver su rostro y viva. No hay hombre que pueda ver la presencia de Dios, o sea, a Dios mismo en la presencia, porque la carne no puede resistir la gloria de Dios. Por eso lo que usted está recibiendo hoy día no es la gloria de Dios, no, es la presencia de Dios en su vida. Porque el Señor le está diciendo aquí, escúchame bien, muéstrame tu gloria, preséntate ante mí, le está diciendo Moisés. Y el Señor le dice, vuelvo y reitero, el Señor le dice, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y viva. No hay hombre que haya visto a Dios. Cuando la gente se sueña y dice, porque el Señor se me apareció, yo lo pude ver. Hay gente que incluso lo tienen pintado idolatrando porque tuvieron un sueño. Algo que te voy a decir. Recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz, dice Lucas capítulo 4, verso 4, cuando se le aparece en el desierto a Jesús, vino como ángel de luz. Él a veces se presenta como ángel de luz y tú sientes que fue Dios que se te apareció y que tú sabes cómo es Dios. Entonces la Biblia no se puede contradecir, familia.
¿Sabe que cuando este hombre bajó del monte, su rostro resplandecía? Éxodo capítulo 34, versículo 29. Dice que cuando bajó del monte su rostro resplandecía porque había hablado con Dios, y su cara brillaba tanto que el pueblo tuvo miedo y él tuvo que ponerse un velo. Alaba a Dios. Oiga cómo estaba su cara, resplandeciendo ¿de qué? De gloria, porque estaba hablando ¿con quién? Con Dios. Amén. Estaba hablando con Dios. Y algo que le voy a decir aquí, el que estaba hablando en la salsa, escuche bien, y el que estaba hablando allá arriba era el mismo Dios. Pero en este caso solo estaba escuchando la voz. Amén. Solo estaba escuchando la voz de Jehová, porque incluso él quería verlo. Y el Señor le dijo: mira, papá, no hay hombre que me pueda ver y viva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de esta manera, en el Nuevo Testamento dice la Biblia, que nada inmundo entrará al reino de los cielos. ¿Por qué nada inmundo? Porque cuando habla inmundo, la carne tuya le pertenece al mundo. No, yo creo que no me están entendiendo. La carne tuya le pertenece porque fuiste creado de tierra y a tierra. Ahora bien, ¿no le nota algo de que Moisés duró 40 días y 40 noches en el monte Sinaí? ¿No nota usted de que su cara estaba tanto en resplandeciendo que dice la palabra que brillaba tanto que molestaba? Amén. Y tuvo que cubrirse con un velo. De aquí nace el velo, por si no lo sabía. Y lo más interesante es esto, familia, de que él estaba resplandeciendo en gloria porque estaba en la gloria de Dios mientras Dios estaba hablando, mientras la nube de Dios le cubría. Algo que te voy a decir a ti: cuando una gente pasa tiempo con Dios, vuelvo y te reitero, se parece a Dios. Y lo lindo es, por si usted no notaba esto, de que cuando Moisés baja lleno de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que al bajar lleno de la presencia de Dios, ya que duró Moisés 40 días y 40 noches, y luego dice, habló con Dios con una cercanía de amigo. Moisés no era cualquier hombre como tú y como yo. Fue un hombre que se apartó para dirigir un pueblo obedeciendo la dirección de Dios. Mi pregunta es, quizá tú estás batallando en tu casa, quizá no puedes dirigir tu casa. Pues la Biblia dice que el hombre que no gobierna bien su casa, mucho menos va a gobernar una iglesia, mucho menos va a gobernar un trabajo. Si usted no es una persona bien gobernador, en el sentido no de obligación, sino ni tampoco de, sino gobernando bien su casa, ¿cómo va a gobernar usted a quien usted quizá quiera ganarse para Cristo? Algo que le voy a decir es esto: Moisés fue uno de los líderes más grandes que registra la Biblia. Escucha bien, después de Jesús, porque el más grande fue Jesús en la tierra, pero Moisés fue el pastor más multitudinario, en multitudes, el pastor más grande que tuvo la tierra. Y dice la palabra de Dios que era un hombre que dirigía todo de rodillas, consultando a Dios. Mi pregunta es, cuando tú no puedas, quizá por tus condiciones, que no eres elocuente, que quizá no tienes sabiduría, ahí es donde Dios te coge para que tú busques su GPS, para que tú busques su dirección, para que tú busques y Él te pueda dominar en cualquier área. Amén. Él lo conoce todo, lo gobierna todo y Él no se equivoca ni comete errores. Nosotros, por nuestra propia inteligencia, somos de la gente que no entendemos algo. Y le voy a decir, voy a reprender con esto. Amén. ¿Me permiten reprender aquí? Es que aunque usted no quiera lo voy a hacer. Pero escuche esto. A veces nosotros, hasta para poner un negocio, escuche bien, hasta para emprender algo, comenzamos a comprar cosas en las redes sociales, cursos y cosas así, en vez de buscar la dirección de Dios. ¿En serio? Y a veces nosotros pagamos cantidades por coger curso, escuche bien, y a la larga nos damos cuenta que el que nos está enseñando no es ningún profesional lo que vende curso. Entonces caemos en el gancho,
Como el pecado, que nos embullan con la presa bonita y el pecado se engancha. Y no se sabe que fue con un pez plástico de lo que venden en Walmart. Pero lo engancharon por ahí. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros se nos olvidó que la Biblia está llena de sabiduría para poder nosotros ser ricos. De sabiduría para poder ser usado por Dios. De hombres de Dios que nos dan ejemplo si lo sabemos escudriñar aquí. Pero nosotros nos gusta lo fácil y creemos que es fácil. No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros preferimos durar un mes viendo un buen, perdóneme la palabra, dígalo usted por mí, que nos está ofreciendo algo, una novela, y al final no dejó nada concreto, solo nos dejó la idea. Y que para completar hay que pagar otra membresía en curso para terminar supuestamente el diplomado que queremos. Mientras ese buen hijito, que Dios lo bendiga, está sentado en una oficina viendo cuánto le están entrando diario. Se está haciendo rico de aquel que le gusta lo fácil. Y usted, como le gusta lo fácil, cayó en el gancho y fue atrapado como un pez sin darse cuenta. Pero aquel que sí va a lograr las cosas, la hace pelándose los ojos, leyendo, estudiando y sometiendo y ahorrando y buscando el propósito de Dios para la tierra. Amén. Hay hombres de Dios que te enseñan cosas grandes para poder ver su gloria, porque hay muchas glorias. Hay gloria de milagro, luego gloria de finanza. Por si no lo sabía, hay gloria de finanza. Por eso este hombre, a los que le gustan lo fácil, tuvo que amanecer peleando con el ángel de Jehová llamado Jacob en Peniel, y se fajaba los puñetazos porque el hombre, escucha bien, peleaba, y dice que un muslo le partieron. Mire lo que cuesta ser bendecido. Y le partieron el muslo, y dice que el ángel le dijo suerte. Me le dijo, no papito, hasta que tú no me bendigas no te vas. Dice la palabra, ¿cómo te llamas, Jacob? Desde hoy te llamará Israel, porque será bendecido. Y dice la palabra de Dios que comenzaron la bendición de él. Y si puede notar lo que dice la palabra de Dios, fue un hombre tan inteligente que apartaba incluso las ovejas, la apartaba y la marcaba para saber más adelante cuántas eran las de él y cuántas eran las del otro. Dios le dio sabiduría. Yo conocí una sierva, escucha bien, que le regalaron una puerca. Una puerca, ¿saben lo que es una puerca? La esposa del cerdo, amén. El caso es de que esa puerca, ella la llevó donde un amigo. Escuche esto, esta puerca la llevó de la casa de un amigo que tenía un puerco. Tenía un corral de puerco. Ella metió la puerca ahí de vacaciones. Y usted sabe qué le pasó a la puerca. Ella luego la llevó al corral. No, varón, salió embarazada o preñada, perdóneme la palabra. Salió preñada. Ella la llevó por una semana para que pase unas vacaciones. Y en esas vacaciones salió preñada. La llevó a su corral. Y ya sabe cuánto tenía la puerca. La puerca tenía creo que más de 12 puercos. Allí le nacen los puercos, lo atiende, crecen los puercos. Y uno de esos puercos, al crecer, preña a su propia madre. Los puercos son así. Preñó escuche bien. Pues allí puso un negocio ella de puerco, por si no lo sabía. Agarró todo el patio de su casa y ya tenía lo que era un lugar de muchos cerdos. Cuando llegaba diciembre, esta sierva le entraban un buen dinero, porque allí en República Dominicana se vende mucho chicharrón y lo que es el puerco horneado. Y esta mujer allí se fue haciendo de dinero. Luego comenzó a prestar dinero siendo cristiana. Luego comenzó a progresar, arregló su casa, se montó en un vehículo. Y mire cómo inició la bendición. Cuando tú tienes la bendición de Dios encima, que le has pedido a Dios, Dios no te va a dejar caer un cofre. Mira, aquí tiene el cofre. Ya tiene dinero, la cuenta está llena. No es así. Las bendiciones no son con lo fácil, son con lo difíciles. Y más cuando son en Dios. Si no, pregúntale a Job, que lo perdió todo. Pero tal vez usted cree que el Señor le multiplicó, que fue de la noche a la mañana, lo ganado, todo el rancho, la casa, y ya tiene hijo al otro día. No fue así. Hay mucha coma, y una coma representa años, sin darse cuenta, porque se detiene la oración. Y para continuar puede pasar años. Y aquí la Biblia dice que empezó desde cero porque todo lo perdió.
Y él dijo, Señor, ¿sabe qué? Vine desnudo al mundo, pues desnudo me voy. O sea, lo que le está diciendo, Señor, si tú quitaste, tú también pones. Entonces el Señor permite que Satanás le mate los hijos, le quita los ganados, y no de la forma que tú crees que se lo quitó, diga que se fueron enfermando, no, le cayó fuego y se queman todo. Entonces la Biblia dice de que él resistió, pero ¿sabe qué? Luego Dios lo bendijo. Algo que te voy a decir, hay gente que saben cómo multiplicar su finanza y no lo hacen. Hay otros que saben, escúchame bien, cómo plantar un negocio, hacer que progrese, porque saben el trabajo y el esfuerzo que cuesta y saben que al final vendrá la recompensa, pero no lo hacen. Porque tienen la sabiduría, pero no quieren hacer la voluntad de sacrificarse. Nos cuesta. Amén. Algo que te voy a decir es esto. Algo que te diré es esto a usted. Esto va a sonar extraño. Si alguien quiere poner un restaurante, a mí me pidieron un consejo, pastor, ¿qué usted opina? Quiero poner un restaurante y que la gloria de Dios me bendiga. Yo le dije, ok, mire, usted sabe el compromiso de restaurante. Usted tiene que fajarse a fregar el plato ahí y guayar parla. Pastor, pero no me desanime, que usted quiere que le diga todo lo lindo y que al otro día lo cierre. Yo tengo que decirle las complicaciones para que usted vaya cogiendo esfuerzo y sepa que se va a enfrentar. Pastor, pero me está desanimando. No le estoy desanimando. Le estoy explicando todos los detalles difíciles que nadie le cuenta a usted. Porque es muy lindo yo decirte a ti, mira, wow, iba a ser bendecido y declaro la bendición de Dios, y que al otro día usted no aguante fregando pala allá atrás. Pero mira la bendición de Dios, pero mira cómo es que está ya con los dedos gastados. Algo que le voy a decir, el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien es hablarle lo difícil que es la cosa, pero que si lo logró, vas a ver la gloria. Nunca trate de pasarle paño tibio a la gente. Nunca trate de acariciar la situación. Dile la verdad en la cara. Que vale más una verdad que 1000 mentiras. Es así, familia. Pero para tener la gloria de Dios en caso de finanzas, hay que pelar, dicen en mi país, pelar la yuca. ¿En serio? Y algo que le voy a decir es esto, escuche bien. Recuerdo que mi madre, yo quiero que usted vaya conmigo antes de Éxodo capítulo 24, versículo 9. Dice que cuando Moisés subió al monte, cuando Moisés, dice la palabra de Dios, y Aarón, dice la palabra de Dios, estos fueron los que Dios utilizó. ¿Para qué? Para subir allí. Porque ellos querían subir donde estaba Moisés y bajar con ese rostro resplandecido, porque la cosa se puso buena ahí arriba. Pero el Señor lo santificó primero. Le dijo, santifícalo, porque aquí no puede salir, aquí no puede venir un hombre de la manera como ellos están. Y la Biblia representa de que Jehová habló cara a cara. Amén. Pero le costó un sacrificio para ver la gloria. Hasta la gloria de Dios tiene un precio. Dejar de comer. Y es lo que nadie quiere. ¿En serio? Pastor, lo dañó el mensaje con dejar de comer. Es que nadie quiere dejar de comer, pero queremos la gloria. La gloria no es gratis. La gloria tiene un precio, familia. Y el único precio no es dinero. No hacerle un bien a un amigo. No es tú venir a la iglesia todos los días. Ese no es el precio. El precio es tú trancarte con Dios. Y tú soltar todas las cosas que te detienen. Tú soltar todas las cosas que no te dejan avanzar. Tener la gloria de Dios, no todo el mundo, familia. Todo hombre de Dios que pasó hoy día en la tierra, cristiano, pastor, evangelista, misionero, pagaron un precio. Pagaron un precio, familia. Y el precio que pagaron fue meterse con Dios, ayunar y orar, olvidarse de los materiales, de la carne y meterse con Dios fuertemente. Ahora, pastor, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo ser próspero? ¿Cómo yo puedo ser próspero? ¿Qué debo de hacer? Métase con Dios, busque la dirección con Dios, porque Dios es el único que sabe si te conviene o no. Dios es el único que sabe cómo te va a dirigir, qué debe de hacer, cuáles son las razones, cómo lo vas a hacer. Tú esperas, no, nosotros somos tan jaraganes que preferimos que venga un profeta, centros cristianos unen y nos diga, el Señor me dice que deje de orar, que ya Él te dice esto. Nosotros nos gusta todo lo fácil, en serio. Todos seres humanos les gustan lo fácil. El pueblo que Moisés estaba conduciendo
Dice la palabra, Moisés, ¿qué hemos de beber? Y era con condiciones y cosas. Y Moisés clamaba a Jehová y Jehová le daba la solución. En una ocasión Moisés se desesperó. Y era tanta la sed que había que tocó una roca y salió agua. Y todos comenzaron a beber de esa agua. El pueblo estaba quejándose por comida. Jehová le mandó maná del cielo. Pero ¿qué te trato de decir con esto, familia? A nosotros nos gusta la comodidad. En serio. Nos gusta la comodidad, nos gusta lo fácil. ¿Por qué somos así? Nosotros somos tan haraganes que quizás se nos piche el vehículo y esperamos la grúa por nosotros no cambiar la goma ahí mismo. Pero es que yo no sé, no, y no sabe, y lo trajo el vehículo, sabe cómo poner el gato, subir la goma. No, preferimos que venga la grúa o se lo lleve, o alguien venga y tenga misericordia y le diga, ¿necesita ayuda? Sí, y usted le saca el gato, le saca la cosa porque usted no quiere hacer nada. Nosotros somos haraganes. Y sabe una cosa, y este es uno de los pueblos, escúchame bien, perdóneme la palabra, en mi país y en el país suyo, cuando usted estaba allá, usted andaba todo sudado cambiando su goma. Aquí no quiere ni cambiar ni siquiera un bombillo del carro. Nosotros todo lo queremos pagar. ¿En serio? ¿Es así, familia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero del Señor no le agrada esa comodidad. El evangelio es uno de los caminos más incómodos que hay. El evangelio te hace que te levantes. Tú quieres bendición, levántate temprano a buscarla, da rodillas, dale gracias a Dios, apasionate por Dios, búscalo. Temprano te buscaré, Señor. De madrugada me voy a levantar. Nosotros de madrugada, pero a las 10 estamos roncando todavía. Aquí no, aquí hay gente trabajadora, Eso no es para aquí, eso es quizá para alguien que Dios le está hablando, amén. Yo no sé a la hora que usted se levanta. Pero en realidad, familia, nosotros queremos bendiciones. Pero las bendiciones solo se consiguen con sacrificio. Algo que le voy a decir a usted. A todo el que está aquí, si le entregan una X cantidad de dinero, no sabe ni qué va a hacer. Pero hay otro que sí saben qué va a hacer porque saben lo que es un sacrificio. Amén. Pero en este momento yo quiero enseñarte algo. ¿Cómo nosotros podemos buscar la respuesta de Dios para que Dios dirija nuestra vida? La Biblia dice de esta manera, escucha bien, de que Moisés, mientras estaba ayunando, dice Éxodo 34, 28, al pasar 40 días y 40 noches, dice que estaba esperando la respuesta de Dios. Satanás también da respuesta, tú sabías, y se le gusta adelantarse ante Dios. Y Satanás, tú dices, oh, fue Dios que me habló. No, no fue Dios que le habló. La voz es el que pone la prueba. La Biblia dice que uno de los espíritus, escucha bien, uno de los frutos que debe de anhelar día tras día, el discernir los espíritus. Dice la palabra ponerlo a prueba. Tú no puedes decir que Dios te habló sin antes ponerlo a prueba, porque puede ser el diablo y confundirte. En una ocasión un varón dijo, el Señor me habló que dejara a mi esposa y me buscara otra. Y fue Dios que me habló. Yo estaba ahí, yo lo oí. Yo le dije, bueno, si Dios le habló, varón, bótela. Cuando la mujer escuchó eso, le dijo, pero ven acá, tú tienes siglos que no oras. Y cuando oraste ya Dios te habló. ¿Y a qué Dios que tú le estás orando? Porque el único Dios que manda a unir la pareja, a restaurar la pareja, es el Dios que yo le sirvo. Pero ese Dios tuyo está raro que te dijo, dije que me dejara. Además de que fue clarito que yo lo escuché. Cuando el hombre se fue a la Biblia y pasó el sedació lo que leyó, se dio cuenta que tuvo que terminar reprendiendo al diablo y lo reprendieron a él también. ¿Qué te quiero decir, familia? Hay voces donde nos pueden confundir. Convierte esa piedra en pan si tú eres hijo de Dios. Y Jesús, ¿a dónde fue que pasó el sedazo? En la Biblia. La palabra dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Esa voz que él escuchó, la pasó por la palabra.
Y sabe que dijo Satanás, ok, me respondió con la palabra, entonces le voy a responder con la palabra, porque Cristo está también. Tírate de aquí porque no va a trompezar con piedra alguna. ¿Y qué le dijo? No tentará. Uno de los mandamientos le agregó. Entonces, ¿qué le está diciendo la palabra a usted? Todos sueños, toda voz que usted escucha, hasta la de un profeta que venga aquí y le diga, mire siervo, el Señor me dice, escuche bien, el Señor me dice que ese es el hombre con la cual usted se va a comprometer. Wow. Y le habla hasta lengua y salta y brinca el hombre. Y cuando dice usted, varón, ¿cuál hombre? Yo soy soltera. Nosotros debemos de entender, familia. No, sierva, porque yo lo estoy viendo en el futuro. Ahora es en el futuro que lo está viendo. Pues yo lo recibo si en el futuro. Un decir debe de responderle. Pero hay cosas que no vienen de Dios. Profetas se equivocaron también. Y si usted es profeta y pasa todo por un sedazo, hubo un profeta viejo que engañó a un joven y lo mató. ¿Por qué? Hay profetas que te pueden matar las visiones. Todo consúltalo a la palabra. Deje el hambre de andar buscando palabra profética. Una persona me escribe y me dice, pastor, deme una palabra profética. Dígame que Dios le muestra. Yo le dije, mire, le voy a decir algo a usted. Ni yo vivo en el cielo, ni estoy a la diestra del Padre como está Jesús, para venir a darle palabra a usted. Usted lea la Biblia, busque a Dios y busque su respuesta. Yo lo que le puedo decir es esto. Usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí hay, ¿sabe las millones de palabras que hay? Dios le está hablando, abra la Biblia, deje la comodidad buscando palabras, resolviendo los problemas rápido. Así no. Así no, familia. Debemos de entender de que Dios... Hubo un varón que me dijo a mí, pastor, estoy buscando una palabra de Dios. Yo le dije, ajá, Dios te bendiga, varón, cuéntame. Yo vivo aquí en los Estados Unidos, he querido llegar a su ministerio, pero me cuesta 24 horas. Yo dije, bueno, pero ya que lo tengo aquí, pastor, quiero hacerle una pregunta. Yo le dije, dígame cuál es. Es que yo sospecho de mi novia. Ajá. Sí, sospecho de ella que siempre me está pidiendo para las uñas, para el cabello. Me está pidiendo para cambiarse de ropa. Y siempre me dice que está con una amiga, que está con la familia. Y me manda fotos. Yo se lo creo, pastor. Yo le dije, ajá. Pero pastor, mire, yo no sé, pero a mí me están diciendo que ella me está engañando con otro. Incluso me ha mandado fotos. Ya me dice que es un primo y que es un primo y primo va y primo viene. Y yo creo en mi esposa, pastor, pero yo quiero una respuesta de Dios a ver si es verdad. ¿Y qué usted cree? Yo soy brujo. Yo no soy brujo, le dije. Ni soy adivino tampoco. Pastor, es que está extraña la situación. Ahora ella no me quiere hablar porque yo ahora la estoy cuestionando, porque estoy celándola y todo esto. Yo le dije, ajá, ¿qué quiere que te diga, hijo? Pastor, deme una palabra de parte de Dios. Sígueme contando la historia, que esto va a terminar con una palabra buena. Vamos. Y siguió el hombre contándome, no, porque ya no me coge la llamada, ya no se deja ver en cámara. Ya no es como antes, ahora no me dame, que necesito, que tú y el otro. Y yo siempre le mando. ¿Y cuánto le manda? Hasta $1,000 semanal le mando yo, pastor. Yo le dije, ajá, $1,000 semanal. Sí, dice ella que no es suficiente tampoco. Yo dije, ajá. Porque ella tiene mucha salida, muchas amigas con quien compartir. Pero yo estoy en ese primo, pastores. Ese primo nada más sale en todas las fotos de ella. Yo le dije, mire, varón, le voy a decir unas cosas. Ella no se deja ver en cámara, no quiere hablar mucho contigo, dice que tú la cansas mucho y que nada más te pide, ok. ¿Tú quieres una respuesta de parte de Dios? Yo le dije, sí. Él me dijo, sí, pastor, quiero una respuesta. Ajá. ¿Y qué tú esperas que yo te diga? No, no sé, pastor, yo las amo. Ajá, usted las ama. Yo le dije, mire, varón, la Biblia dice, seamos mansos como paloma y astuto como la serpiente. Suelte esa loca, varón. Suelte esa loca que lo está pelando como un fracatán a usted. Y salga de ahí corriendo rápido. ¿Qué esperaba? Vamos a ayunar, vamos a orar a ver si Dios nos muestra. Señores, no somos ciegos.
No somos locos ni somos ciegos. Y ya el cuento de los primos ya lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? El hombre la dejó, la bloqueó y amén, gloria a Dios. Me dijo que estaba en depresión, que orara por él. Ahora yo voy a orar por ti para que suelte esos pensamientos y todo eso. Familia, debemos de saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay cosas que se procesan por la palabra. Hay respuestas que ya están ahí y que son fáciles de dar, pero hay cosas, familia, que hay gente, y así hay gente atada como usted no se lo imagina. Y el cristiano nada más escuchando y escuchando, suerte una palabra, sea sabio. No hay que ir a un psicólogo a ver si a usted lo están engañando. Usted lo que tiene que ver la realidad. Amén. Al cristiano engañado también. Bobo que lo tienen embobado. Es que yo soy hijo de Dios, yo no puedo jugarla. Siga ahí entonces. Siga ahí entonces, envenenado. En serio. Entonces, familia, debemos de abrir los ojos, porque Moisés, para poder conducir un pueblo, tuvo que consultar con Dios en todo. Se mantenían consultando en Dios en todo. Y usted y yo a veces nos consultamos con Dios. Para usted entender, la Biblia dice en Deuteronomio 6:5, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza, con toda tu fuerza. Amén. ¿Sabe por qué yo te digo esto, familia? El Dios Todopoderoso quiere abrirte los ojos. El Dios Todopoderoso quiere romper vendas que están atando gente. Están atando gente y usted tiene que romper esa venda. Para usted tener la gloria de Dios, familia, y Dios guardar lo suyo, escuche bien. Para Dios guardar lo suyo, usted tiene que estar guardado en Dios. Porque si usted no está guardando en Dios, ni lo suyo ni lo ajeno estará guardado. Dios muestra, Dios da señales. Amén. Dios da señales, dije. Amén. Así que este es el tiempo de usted abrir sus ojos. Es el tiempo de usted depender de Dios. Es el tiempo de usted buscar a Dios de mañana. El que está buscando a Dios no anda fijándose en los materiales. Dios lo conoce todo. Amén. Dios lo conoce todo. Mi esposa y yo llegamos a una casa. Escuche esto. Llegamos a una casa. La mujer pues nos recibió con un asado, con uva, hasta vino. Yo dije, vino no, sierva, deme la uva y el asado, deje vino ahí. Y vinieron preparados para bañarse en la piscina. Y yo, claro que sí, yo ando armado. Nos metimos en la piscina, ¿cómo es que le llaman a lo que da masaje? Aquí hay gente que sabe. Nos metimos en el jacuzzi, estamos ahí, familia. Ella está contando todo su problema de su esposo. Yo no he visto el esposo, ni mi esposa tampoco. Cuando sale este tipo con cuadrito, la doña con 60 y el tipo con cuadrito de 33. Yo le dije, y este es el problema de ella. Que ella no siente amor por ella, que esto y el otro, y que esto y el otro. Y cuando el tipo sale, que se va de un baño, tipo atleta, varón. Mire, y ese es el hijo suyo. No, pastor, ese es mi esposo. Yo, ¿cómo? Sí. Dios le bendiga. Muy sereno, muy callado. Andaba con 2 panas. Y yo dije, bueno. Yo lo amo, pastor, no lo va a amar. 60 y 33. El caso es, familia, de que contándome problemas, que no quiere estar conmigo ya, yo se lo he dado todo. Ajá. Yo le dije, mire, sierva, después que nos bañemos ya todo el mundo aquí, tenemos que sentarnos aparte. Esto es serio lo que está ocurriendo aquí. La aconsejamos, hablamos claro. Voló el tipo. Lo sacan de la casa. El tipo solo está abusando de esa señora rica. Tiene dinero. Ella es un pelado. En serio, ¿sabes lo que es un pelado? Que no tenía ni vehículo, nada, ni para rentar una habitación. Solo dependía de ella.
La Biblia dice de esta manera, mire que todo es Biblia, que la oveja mansa se chupa la teta de la mamá y se chupa la ajena. Y así hay gente, amén. Por eso hay que llegarle claro a las cosas, amén. Hay cosas que no emparejan. Y la Biblia está para aclarar muchos puntos. Por eso Moisés, para dirigir el pueblo, sabía cada mala maña del pueblo. Y siempre la consultaba con Dios. Algo que me gustaba de Moisés era que todo lo consultaba con Dios. Moisés no se movía. Y en aquel tiempo, hoy en día no es así. Hoy en día no es así, familia. Hoy en día incluso para usted hacer algo, lo primero que dice, Señor, te doy gracias por lo que voy a hacer. Usted ya planeó todo, pero usted no sabe si Dios quiere. Amén. Para lo único que usted no tiene que preguntarle a Dios es para venir a la iglesia. Pero para cualquier otra cosa, consulte a Dios. Vas a poner un negocio, consulte a Dios. Si va a orar, no consulte a Dios porque es hablar con Él que tú vas. Entonces hay cosas donde nosotros tenemos que consultar con Dios. Y Dios conoce nuestras necesidades, conoce todo, nos va a dar la respuesta. Si usted tiene un problema o está conociendo a alguien, consulte a Dios. Porque lo primero que va a llegar el manso, la oveja mansa, todo color rosa en el noviazgo. Y después viene los pleitos, el tiradera de plato, el subirse las voces. Entonces usted tiene todo que consultarlo con Dios para saber si lo que usted está haciendo es de Dios. Amén. Así que póngase de pie en esta hora, familia. Yo quiero orar en este momento. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, consulta con Él y deja que Él te llene, pero búscale, apasionate. Amén. Apasionate con Dios. Apasionate con el Señor. Y perdóneme la palabra, no sé por qué quiero decir esto, no sé, pero lo voy a decir. Si usted está hablando con un varón de Dios y usted es una mujer, o usted es un hombre que está hablando con una sierva que le está instruyendo en la palabra, suelte eso, varón. Suelte eso, sierva. Porque ahí puede meterse, ahí se puede salir el evangelio y entrar otro. En serio, usted no es pastor ni ministro para enseñar de la palabra a otro. Tráigalo a la iglesia, que a esa hora no se ministra, ni se anda orando, ni se anda enseñando la palabra. La Biblia dice, y de dos en dos, casa por casa. Amén. Se fue la luz aquí. Es que él sabe mucho de Dios y profetiza también. Es que ella adora bonito. Yo le trato de decir esto porque dije que lo sentí. Amén. No sé a quién Dios le habló, no sé a quién la palabra le está corrigiendo. Pero deje de hablar con gente. Usted busque una amiga. Usted busque un amigo. Una sierva. No, así no. Esto es serio. Amén. Así que yo quiero que en este momento oremos. Oremos para que el Señor aclare mentes y deje su presencia en cada corazón de los que están aquí. Para que Dios restaure vida poderosamente. Amén. Necesitamos que el Dios Todopoderoso llene los corazones. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias te doy, Padre, por cada vida que está aquí en esta noche. Te pido, Padre, que la llene de tu Espíritu Santo. Que sea tú poniendo discernimiento de espíritu, Padre. Que sea tú direccionando su corazón y su camino. Gracias, Padre amado, porque tú eres poderoso. Gracias, Padre amado, porque tú abres los entendimientos en esta noche. Gracias, Padre, porque tu gloria irá con cada uno de los que están aquí. Te pido, Padre, que le bendiga poderosamente. Te pido, Padre, que sea tú corrigiendo su paso y corrigiendo, Padre, su caminar y su entender y quitando toda confusión en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Yo quiero orar en este momento. Todo aquel que necesite la oración, pase al frente. Quiero orar por usted. Amén. Gracias, Espíritu Santo.
Dios es bueno. Venga, hija, ¿de dónde viene? ¿De dónde? Venga aquí. ¿Qué quiere que Jesús haga? Amén. Ok, usted me está diciendo a mí que tiene problemas para quedar embarazada. Tiene un fibroma ahí. ¿Qué tiempo lleva ahí con eso? Creo que de 2016. Amén. ¿Y han orado por ti ya? Sí, pero yo nunca le he dicho a nadie. ¿Usted nunca le ha dicho a nadie? No, soy cristiana. ¿O sí es cristiana también? Sí, me convertí después de todo mal. ¿Qué tiempo lleva de cristiana? Como 4 años. 4 años. Vamos a orar por ti. Pon tus manos ahí. Yo quiero que todo el que está aquí levante su manito ahí. Amén. Pero tiene tu esposo, sí, ¿verdad? Tengo mi novio. ¿O tiene su novio? Amén. Y no se ha casado todavía. Estamos para casarnos. Están para casarse. Tenemos planes, pero los planes se nos están como Complicando. por la situación económica que está habiendo de trabajo. Ok. Pero eso cuesta 75 pesos casarse. Amén. No, porque él se quedó sin trabajo. Ok. Entonces el trabajo mío está muy lento. Ok. Vamos a orar por ti. Amén. Vamos a orar para que Dios rompa ese fibroma. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? También aparte de que tengo el fibroma, a mí me quitaron una trompa izquierda porque tuve un embarazo ectópico. O sea, que usted no tiene trompa. Tengo la derecha nada más, pero la izquierda me la quitaron. ¿Y qué dice el médico con eso? Que para yo quedar embarazada tenía que ser in vitro. Inseminación artificial. Sí, entonces nunca quise someterme a eso, porque estoy esperando un milagro. Pero tú tienes hijos. Yo tengo 2 y uno que perdí con un embarazo ectópico. ¿O tú quieres otro? Yo quiero uno más, si Dios me lo permite. ¿Y tú traiste fe? ¿Cómo? De allá, tú traiste fe aquí. ¿La fe? Que si tú traiste fe aquí. Fe, sí. Porque si no traiste fe, te va para donde soy igualita como llegaste. Si tú llegaste fue con un motivo, amén. ¿Cuántos creen que Dios hace ese milagro? Amén. ¿Y aquí lo creen? Pues levanten su manito ahí. Digan: Jesús sana en el nombre de Cristo. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, sana, Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que en esta hora pídele: Señor Jesús, di conmigo: Señor Jesús, sáname, sáname, pon esa trompa que hace falta, y que lo que está ahí se vaya y pueda ser restaurado para poder quedar preñada. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Está hecho. Gracias, Jesús. Padre, te pido ahora en el nombre de Jesús que la sane. Sana al Espíritu Santo. Yo sé que tú obras, yo sé que tú sanas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Está hecho. Está hecho. Gracias, Padre. Amén y amén. Mire, yo quiero que usted vuelva aquí y vuelva con su novio. Yo. ¿Y por qué está difícil? Pero no importa. Usted llegó y puede llegar también. La fe es que Dios haga algo, amén. Y ya está. Pero si el Señor me dice que lo quiere aquí, tráigalo, amén. Yo quiero orar por él. Amén. Y si no quiere venir, algo está pasando, amén. Así que, ¿cómo? No importa, tráigalo. Tenga fe, hija, tráigalo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Alguien más necesita la oración? Gracias, Espíritu Santo. ¿Nadie más? Amén. Pues entonces levanten su manito ahí. Diga conmigo: recibo milagro, sanidad, restauración, bendición.
Yo quiero que levante la mano todo aquel que está falta de la bendición. Levante la mano. Todo el que necesita de la bendición, levante la mano. Gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo: Jesús me bendice. Gracias. Lo recibo, lo atesoro y lo creo. Declaro que este es el mes de la bendición. Que mañana seré bendecido. Que este mes seré bendecido. Que todo este año vendrá mi bendición. Gracias, Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Padre. Está hecho. Solo créalo y ya Dios está obrando y verá las bendiciones en el nombre de Jesús. Mira, puedo ver muchas bendiciones, pero el Señor me dice, acuérdate de Él. Amén. Vienen muchas bendiciones. Lourdes quiere dar un testimonio y ya ustedes saben de qué va a hablar, ¿verdad? Dejen que ella hable entonces. Bueno,